pasajero que no se baja, la leyenda del relevo. Dicen que la noche no es para cualquiera. Quienes viven de conducir cuando el resto del mundo duerme, aprenden que la oscuridad tiene sus propias leyes. Hay 3 reglas no escritas que todo taxista nocturno hereda de los más viejos. Primera, no mires demasiado por el retrovisor. A veces, los faros traseros iluminan cosas que no deberían estar ahí. Segunda, no recojas a nadie en carreteras secundarias que no te haga señas claras. Y tercera, la más importante, nunca, bajo ninguna circunstancia, aceptes un trayecto que no empezó contigo. Raúl era un veterano. Llevaba 10 años al volante. No creía en supersticiones, no creía en fantasmas, creía en la fatiga, en el café barato y en llegar a fin de mes. Hasta la noche del 14 de noviembre, la noche en la que cometió los 3 errores de golpe. Eran las 2:17 de la madrugada, una carretera comarcal, asfalto húmedo. La niebla era tan espesa que las luces largas del taxi apenas cortaban un par de metros por delante del capó. Silencio absoluto, roto solo por el zumbido de los neumáticos. Y entonces la vio, una figura de pie en el arcén, bajo la única farola que parpadeaba en kilómetros. Una mujer. Llevaba un vestido claro, quizás blanco, manchado de barro en el dobladillo. Estaba completamente inmóvil. No levantó la mano, no hizo contacto visual, no hizo absolutamente ninguna señal. Simplemente estaba ahí, esperando. El instinto le gritó a Raúl que acelerara, que pisara a fondo y no mirara atrás. Pero la lógica ganó. Es una mujer sola en medio de la nada, pensó. Pisó el freno. Ese fue su primer error. El coche se detuvo unos metros más adelante. Raúl miró por el retrovisor derecho, esperando verla caminar hacia el vehículo, pero no la vio. De repente, el inconfundible clac de la puerta trasera se abrió y se cerró, pero el coche no se balanceó con el peso de una persona entrando. El interior del vehículo cambió de inmediato. El aire se volvió denso, pesado. Un frío antinatural empañó los cristales desde dentro, y un olor extraño llenó el habitáculo. Olía a tierra mojada, a flores marchitas. ¿A dónde vamos, señorita?, preguntó Raúl mirando al frente. Silencio. Raúl tosió, incómodo. Mire, si no me da una dirección, no puedo arrancar. Desde la oscuridad del asiento trasero, una voz susurró. Sonaba húmeda, como si tuviera la garganta llena de agua. Ya lo sabes. Raúl sintió un escalofrío. No, necesito una calle, un barrio, algo. Conduce. Raúl arrancó. Quería terminar ese servicio lo antes posible. Para romper el silencio asfixiante, alargó la mano y encendió la radio. Pero no había música, no había locutores de madrugada, solo estática. Un ruido blanco, constante y agresivo. Raúl intentó cambiar de emisora, pero el dial parecía atascado. De repente, la estática se cortó, y una voz metálica, filtrada por el altavoz, habló directamente. No completes el trayecto, bájate. Raúl golpeó la radio con el puño. Maldita chatarra, murmuró. El miedo empezó a nublarle el juicio. Necesitaba comprobar que aquella mujer seguía ahí. Levantó la vista, miró fijamente por el retrovisor central. Cometió su segundo error. El asiento trasero estaba completamente vacío. El corazón le dio un vuelco, pisó el freno instintivamente, pero el pedal estaba rígido. El coche seguía acelerando solo. ¿Qué demonios? Miró hacia atrás. Nada. Soltó un suspiro tembloroso, pensando que se había vuelto loco, que se había quedado dormido. Pero entonces percibió un movimiento a su derecha. No había abierto ninguna puerta, no había hecho ningún ruido al trepar por los asientos, pero ella estaba ahí, sentada a su lado, en el asiento del copiloto. Tenía la piel pálida, translúcida, surcada por venas oscuras. Giró la cabeza lentamente hacia Raúl, con un crujido de huesos helados, y por primera vez sonrió, una sonrisa antinatural, demasiado amplia, demasiado quieta, con demasiados dientes. «Te estás acercando», susurró, y esta vez Raúl notó que sus labios no se movían. El coche dio un volantazo violento sin que Raúl tocara la dirección, metiéndose por un camino de grava. Los faros iluminaron el final del trayecto, una casa en ruinas, carbonizada, comida por la maleza y el abandono. El motor se apagó de golpe.
Las luces se apagaron. Oscuridad total. Raúl, paralizado por el terror, agarró la manivela de su puerta. Yo no me bajo aquí. El viaje termina ahora. Salga de mi coche. La mujer no se movió. Su sonrisa se ensanchó aún más en la penumbra. Tú no tienes que bajar, Raúl. Un pitido agudo rompió el silencio. El taxímetro. La pantalla digital parpadeaba en un rojo intenso. No mostraba el precio. Mostraba una sola palabra: relevo. La puerta del copiloto se abrió, pero no desde dentro, como si alguien invisible la abriera desde fuera. Raúl intentó respirar, pero de pronto sintió un peso aplastante en el pecho. Un frío glacial le paralizó las extremidades. Intentó gritar, pero su voz no salió. Sus manos se aferraron al volante, rígidas. La mujer salió del coche, se quedó de pie en la grava, mirándolo. Sus ojos, antes oscuros, ahora tenían vida, tenían luz. «Gracias por el viaje», dijo ella, con una voz perfectamente normal, y se alejó caminando hacia la carretera. Raúl intentó seguirla con la mirada, pero descubrió algo aterrador. No podía girar el cuello, no podía parpadear, estaba atrapado. A la mañana siguiente, la rutina volvió a la ciudad. A las 6 de la mañana, un taxista joven recogió su primer servicio cerca de una carretera comarcal. Una mujer joven, con un vestido manchado de barro, le hizo señas. Subió al coche, aliviada, pagando en efectivo. El taxista joven miró por el retrovisor para preguntarle el destino, y entonces lo vio. En el asiento trasero, justo detrás de la mujer, había un hombre. Llevaba uniforme de taxista. Estaba pálido, inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, inyectados en sangre y terror, mirando fijamente al frente. Los veteranos de la carretera saben que el asfalto guarda demasiada memoria. Raúl rompió las reglas y ahora su taxímetro nunca se detendrá. Él es el nuevo relevo. La próxima vez que subas a un coche de madrugada, fíjate bien por el retrovisor antes de que arranque, porque hay asientos que nunca viajan realmente vacíos. Si tienes el valor de conocer las reglas para sobrevivir a la oscuridad, suscríbete a Mitos, Leyendas y Relatos Ocultos y acompáñanos en el próximo viaje, antes de que a ti te toque ocupar el asiento de atrás.